Durante 35 años, Miriam Hernández y Jorge St. Jean fueron vistos como una de las parejas más sólidas y admiradas del espectáculo chileno. Desde que se conocieron, irradiaban una conexión tan intensa que parecía imposible de romper. Faltaba vida, tal vez color. Miriam, la diva de la música romántica, y Jorge, su manager, el hombre que estuvo a su lado en cada paso de su carrera, construyeron un imperio artístico y emocional que para muchos era indestructible. A lo largo de los años, se enfrentaron juntos a la fama, a las giras interminables, a los altibajos de la industria, y a la presión mediática. Siempre se mostraron como un frente unido. Él fue su protector, su consejero, su escudo. Ella, la mujer que enamoraba con su voz a millones, pero que en la intimidad solo tenía ojos para él. Jorge es mi todo. Sin él, no sería la mujer ni la artista que soy, dijo alguna vez Miriam en una entrevista televisiva. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de esa imagen de cuento de hadas, comenzaban a aparecer fisuras. Fisuras invisibles al ojo público, pero que lentamente iban carcomiendo la esencia de ese amor que parecía eterno. Años de rutina, distancia emocional, y responsabilidades cruzadas comenzaron a pesar. Jorge, aunque siempre estuvo en las sombras impulsando la carrera de su esposa, empezó a sentirse desplazado. Ya no era solo el esposo, era el representante, el asistente, el estratega. En cambio, Miriam vivía bajo la presión constante de estar perfecta, de cumplir, de no decepcionar a su público. Lo que alguna vez fue pasión y complicidad, con el tiempo, se transformó en silencios, en palabras no dichas, en miradas que evitaban el contacto. En medio de ese desgaste, apareció Darlene Gómez, una joven que vivía en Coronel, una comuna del sur de Chile. Al principio, no representó una amenaza. Era solo una fan más, entusiasta, encantada por las canciones de Miriam, por su estilo, por su historia. En sus redes sociales publicaba frases como, Miriam Hernández es mi inspiración. Sueño con cantar como ella. Pero lo que al inicio era una admiración inocente, comenzó a mutar. Darlene no solo cantaba sus canciones, comenzó a copiar sus peinados, su forma de hablar, incluso sus gestos. La quiero tanto que quisiera ser como ella, dijo en una entrevista local. Sin embargo, pocos sabían hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Jorge y Darlene se conocieron en un evento donde Miriam se presentaría. Ella se las ingenió para colarse en el área del equipo técnico, alegando que quería entregar personalmente un regalo a su ídola. En esa ocasión, fue Jorge quien la atendió. Bastó una conversación de pocos minutos para que ella dejara una impresión profunda. Joven, atenta, sonriente, y con un parecido físico que no pasó desapercibido para él. Esa fue la primera chispa. Lo que siguió fue un lento pero constante acercamiento. Mensajes, llamadas, encuentros casuales, y Jorge, sintiéndose cada vez más solo dentro de su matrimonio, cayó en la trampa de lo prohibido. Se dejó envolver por la atención y la novedad que representaba Darlene. Una mujer que no solo lo admiraba a él, sino que idolatraba a su esposa. Una contradicción peligrosa. Miriam no sospechaba nada. Seguía trabajando, cumpliendo con sus compromisos, confiando ciegamente en el hombre que había sido su apoyo por más de 3 décadas. Mientras tanto, en Coronel, Darlene comenzaba a transformarse lentamente. Primero fueron los cambios de look, luego las cirugías estéticas. Quería parecerse a Miriam. No solo cantaba como ella. Quería ser su reflejo. La situación se volvió insostenible cuando empezaron a circular rumores entre el equipo cercano a la cantante. Se hablaba de una joven que seguía a Jorge en secreto, que viajaba a los mismos lugares que el equipo de producción, que incluso imitaba los movimientos de Miriam en escena. Pero el golpe más fuerte vino cuando un amigo de la familia le mostró a Miriam unas fotos. Jorge salía acompañado de una mujer que, a simple vista, parecía una versión joven de ella. Fue entonces cuando todo se derrumbó. Miriam enfrentó a Jorge. Al principio él lo negó todo. Pero ya era demasiado tarde. Las pruebas estaban a la vista. La traición no solo dolía por la infidelidad, sino por el tipo de mujer con la que la había traicionado. Una joven que vivía obsesionada con ser ella.
El dolor no vino solo del engaño, sino de la humillación de saberse suplantada, de ver que la mujer que decía admirarla hasta las lágrimas, ahora intentaba robarle su lugar, y su amor. Y así, el amor que parecía invencible, comenzó a derrumbarse. No por un escándalo público, ni por un error pasajero, sino por algo mucho más cruel, una traición silenciosa, disfrazada de admiración. Desde hacía años, Darlene Gómez, una mujer de 32 años, residente de Coronel, seguía con devoción cada paso de Miriam Hernández. Para ella, Miriam no era solo una cantante, era su modelo, su inspiración, su razón de ser. Creció escuchando sus canciones, recortando entrevistas, imitando sus gestos frente al espejo. Tenía su casa decorada con afiches, discos firmados y fotos cuidadosamente enmarcadas. Su sueño no era simplemente conocerla, su sueño era ser ella. A simple vista, Darlene era solo una admiradora más. Educada, tranquila, muy reservada. Pero dentro de su mente, las fronteras entre fanatismo y obsesión se habían ido desdibujando con el paso de los años. No se trataba solo de cantar igual, ni de usar los mismos vestidos. Ella empezó a estudiar los gestos, la forma de mirar a cámara, cómo se movía Miriam al cantar. En redes sociales, sus amigos decían que estaba demasiado metida en ese mundo, pero nadie imaginaba hasta dónde llegaría. En uno de los conciertos que Miriam ofreció en Concepción, Darlene logró llegar al hotel donde se hospedaba el equipo de producción. No por casualidad, ella había seguido pistas, fechas, ubicaciones, sabía exactamente a qué hora llegaban, con quiénes viajaban, en qué restaurantes solían comer. Fue ahí donde por primera vez se cruzó cara a cara con Jorge Saint-Jean, el esposo y manager de Miriam. Él la notó de inmediato. No era solo una fan más. Había algo magnético en esa mujer que no dejaba de mirarlo con una mezcla de admiración y misterio. Su voz, sus gestos, incluso su rostro tenía algo extrañamente familiar. Darlene, por su parte, sabía exactamente qué decir. Se mostró segura, apasionada por la carrera de Miriam, pero también supo lanzar cumplidos cuidadosamente dirigidos a Jorge. Le dijo que lo admiraba por cómo había llevado la carrera de su esposa, que ojalá todos los artistas tuvieran a alguien tan fiel como él. Palabras justas, en el momento justo. Jorge, acostumbrado a la atención del público, no se sintió incómodo. Al contrario, aquella mujer le provocó curiosidad. No era común encontrar a alguien tan detallista, tan entregada al arte de su esposa. Lo que no sabía es que esa admiración era solo el comienzo. Con el tiempo, Darlene consiguió lo que pocas fans logran, establecer contacto directo. Comenzaron con mensajes, comentarios en redes, hasta que un día, él le contestó. Desde entonces, la comunicación no paró. Primero fue cordial, luego amistosa, hasta que, casi sin notarlo, empezó a ser constante. Jorge comenzó a verla como un escape, una válvula de oxígeno frente al desgaste emocional que vivía en su matrimonio. Darlene se aprovechó de eso con una astucia silenciosa. Nunca habló mal de Miriam. Al contrario, siempre hablaba con respeto, como si esa devoción la convirtiera en alguien confiable, sin dobles intenciones. Pero mientras conversaban, ella estudiaba más y más a la cantante. Quería perfeccionar su parecido. Fue entonces cuando tomó la decisión más radical de su vida, someterse a cirugías estéticas para parecerse aún más a su ídola. Darlene no tenía recursos económicos suficientes para cubrir todos los procedimientos, pero no fue un problema por mucho tiempo. Jorge, completamente atrapado por la relación secreta, le ofreció apoyo. Primero emocional, luego económico. Lo más perturbador fue que, según fuentes cercanas, él mismo le pagó las cirugías. Algunos dicen que le pidió que se pareciera más a Miriam. Otros aseguran que Darlene lo hizo por su cuenta, y que Jorge simplemente lo permitió. Pero lo que está claro es que, en cuestión de meses, la transformación física fue evidente. Sus labios, sus pómulos, la forma de sus cejas, incluso su sonrisa, todo empezaba a parecerse a la mujer que él había amado durante 3 décadas. El equipo cercano a Miriam empezó a sospechar. Algunos veían a Jorge más distante, distraído, como si escondiera algo. Otros notaron llamadas a escondidas, viajes inesperados, excusas mal contadas.
Pero nadie se atrevía a confrontarlo. Era el esposo de la estrella, el manager de confianza. ¿Quién iba a cuestionarlo? Mientras tanto, Darling comenzó a actuar como si ya formara parte del círculo íntimo. En sus redes sociales, subía fotos con frases como, el amor verdadero siempre encuentra su camino, o, a veces ser tú misma no es suficiente. Mensajes crípticos que solo tenían sentido para quienes sabían lo que estaba ocurriendo en la sombra. Lo más doloroso llegó cuando Miriam, ajena aún a todo, comenzó a notar pequeños cambios en su esposo. Sus ausencias, su mirada perdida, su forma de evitar las conversaciones profundas. En una entrevista televisiva de aquel año, la cantante dijo algo que ahora parece premonitorio. A veces uno siente que está al lado de alguien, pero que ya no está realmente ahí. No sabía que, mientras ella hablaba de amor, de confianza, de entrega, su esposo estaba financiando la transformación física de una mujer que había nacido como su fan, pero que ahora quería ocupar su lugar. Y todo, disfrazado de una admiración inofensiva. Jorge St. Jean se sentó frente al espejo del baño del hotel, con las manos cubriéndose el rostro. No era la primera vez que lo hacía, pero esta vez había algo distinto en su expresión. Se miraba y no se reconocía. El hombre que solía ser, el esposo leal, el representante entregado, el admirador número uno de Miriam Hernández, había quedado atrapado bajo una capa de culpa, soledad y decisiones que ya no podía deshacer. Yo la amo, todavía la amo, murmuró en voz baja, como si al repetirlo pudiera convencer a su conciencia de que eso bastaba. Nadie puede entender completamente lo que ocurre dentro de un matrimonio que dura 35 años. Desde fuera, todos lo veían perfecto. Ella, la voz dulce del amor, él, el motor tras bambalinas que impulsó su carrera. Siempre juntos, siempre cómplices, pero los silencios más largos no ocurren en la distancia, sino en la rutina. En esas mañanas donde apenas hay palabras, en esas noches donde el cuerpo está presente, pero la mente se ha ido a otro lado. Según fuentes cercanas, Jorge comenzó a cambiar hace unos 5 años. No fue de golpe, no fue un escape repentino. Fue lento, insidioso, como una sombra que se cuela por las rendijas del alma. Ya no había cenas a solas. Ya no había conversaciones espontáneas. Ya no se tomaban de la mano sin razón. Miriam, siempre dedicada a su público, seguía trabajando incansablemente. Nuevos discos, giras, entrevistas, homenajes. Cada vez más presente para el mundo y, paradójicamente, cada vez más ausente en casa. Jorge comenzó a sentir que su rol ya no era necesario. Ya no era el protector, el guía, el escudo. Ella ya se bastaba sola. Era una estrella que brillaba por cuenta propia. Todo lo que hicimos, lo hicimos juntos, pero en algún punto, ella se volvió tan fuerte, tan independiente, que ya no me necesitaba, habría confesado Jorge a un amigo de infancia. Yo la admiraba por eso, pero también empecé a sentirme invisible. Y es que amar a una mujer poderosa no es fácil para todos. La admiración puede volverse inseguridad. El orgullo se transforma en duda. Y la costumbre, en una cárcel invisible. Jorge no dejó de amar a Miriam, pero empezó a buscar fuera lo que ya no encontraba dentro. Atención, emoción, validación. Catalina fue el espejo donde él vio reflejada esa ilusión. Una mujer que lo escuchaba, que lo adulaba, que le recordaba a Miriam, pero sin el peso de los años, de las discusiones, de la historia compartida. Una copia perfecta en apariencia, pero vacía de esencia. No fue que dejara de amar a Miriam. Fue que dejé de sentirme amado por ella. Esa fue la frase que repitió más de una vez. Pero lo cierto es que él nunca lo dijo en voz alta a su esposa. Nunca la miró a los ojos para confesarle que se sentía desplazado. Tal vez porque tenía miedo. Miedo de parecer débil. Miedo de que ella simplemente no tuviera tiempo para escucharlo. Y mientras el amor seguía vivo, la comunicación moría lentamente. Uno de los momentos más simbólicos ocurrió en un cumpleaños de Miriam, hace apenas 2 años. Jorge organizó una pequeña reunión familiar. Invitó a los hijos, preparó su plato favorito, incluso contrató a un trío para que le cantaran, Huele a peligro, en versión acústica.
Miriam llegó tarde, extenuada por una entrevista de televisión. Se mostró agradecida, sí, pero distante. Cansada, pensando en el ensayo del día siguiente. Jorge la miró durante la cena, y por dentro gritaba, «Mírame, aquí estoy, aún estoy». Pero ella no lo hizo. Fue en ese momento, según sus allegados, que algo se quebró por completo. Y entonces vino la traición. Catalina, las cirugías, la copia, la fantasía, pero lo más trágico de esta historia no es la infidelidad. Es que, incluso en medio del caos, Jorge seguía amando a Miriam. No era un amor pasional como antes, sino uno profundo, lleno de historia, de memorias, de heridas y cicatrices compartidas. Él no la quería perder, solo que ya no sabía cómo recuperarla. Una noche, Jorge escribió una carta. Nunca se la entregó. En ella decía, Miriam, no sé en qué momento dejamos de hablarnos. No sé cuándo dejaste de reírte de mis bromas o de buscar mi mano en el auto. Tal vez fui yo el que se alejó primero. Tal vez simplemente nos dejamos llevar por la corriente de la vida. Pero aún te amo, aunque haya hecho cosas imperdonables. Aunque haya confundido cariño con costumbre, y soledad con abandono. Perdón por buscar afuera lo que no supe pedirte. Perdón por haberte fallado. Si pudiera volver atrás, lo haría todo distinto. Pero ya no se puede. Ahora solo me queda enfrentar las consecuencias de mis actos, y esperar que, en algún rincón de tu corazón, aún haya espacio para el perdón. Esa carta quedó guardada en un cajón, arrugada, olvidada. Igual que los momentos felices. Igual que las promesas hechas frente al altar. Mientras tanto, Miriam seguía luchando con su propio dolor. Una parte de ella aún lo amaba. Otra parte, no podía perdonar. El amor seguía ahí, pero ya no era el mismo. Y cuando el amor cambia, el alma también se transforma. Y lo más doloroso es que, incluso con la verdad en la mesa, Jorge nunca se fue del todo. Se quedó cerca, acompañando de lejos, mirando los conciertos por streaming, viendo entrevistas antiguas, repasando cada gesto de ella en televisión como si pudiera leer sus pensamientos. Todavía la amo, pero la rutina me alejó. Y ahora, ya no sé si hay camino de regreso. Miriam Hernández no gritó, no lanzó objetos, no rompió fotografías, ni se encerró en una habitación a llorar durante días como algunos esperaban. No, lo único que hizo fue quedarse en silencio. Y ese silencio fue más aterrador que cualquier grito de desesperación. Había creído saber lo que era el dolor. Había cantado al desamor, al abandono, al peligro de amar a quien no te ama. Pero jamás imaginó que la traición que más dolería no vendría de un extraño, sino de su compañero de vida. Su marido, su representante, su sombra durante 35 años. El día que Miriam descubrió la verdad, no fue por una pelea, ni por una confesión directa. Fue por accidente, una conversación mal cerrada en WhatsApp, una notificación en el iPad que Jorge había dejado en casa, un mensaje corto, casi inofensivo a simple vista, ¿te gustaron los labios? Me los dejé como los de ella. Al principio pensó que era una broma. Luego, lo releyó una y otra vez. El corazón le latía con violencia. Sus manos temblaban. Entró al chat y encontró más, fotografías, audios, mensajes. Una mujer joven, bella, operada para parecerse a ella. Una imitación, un afán, una obsesión. Y Jorge, su Jorge, detrás de todo. No lloró, no gritó, solo sintió un frío atravesarle el pecho. El mundo no se detuvo, pero en su interior, algo se rompió para siempre. Esa misma noche, Miriam se presentó en el escenario de Viña del Mar con una sonrisa que no era suya. Cantó, «Te pareces tanto a él», con una furia contenida, con una rabia que pocos notaron, pero que para los que la conocen, fue evidente. Cada palabra era una puñalada. Cada nota, un suspiro ahogado. Detrás del escenario, sus asistentes notaron el cambio. Miriam ya no hablaba, solo asentía. Caminaba como si cargara el peso de un mundo que se estaba desmoronando. Y sin embargo, jamás pidió que cancelaran una presentación. Jamás usó el escándalo para alimentar titulares. Ella eligió el silencio.
Un silencio que hablaba más fuerte que cualquier comunicado oficial. Me siento traicionada, vacía, confundida. Eso fue lo único que dijo a una amiga cercana, con los ojos rojos, pero secos. No entiendo cómo llegamos a esto. No sé quién es él ahora. Y lo peor, no sé quién. Soy yo. Porque cuando te traiciona alguien que ha estado a tu lado por más de 3 décadas, no solo dudas de él, empiezas a dudar de ti misma. Fui suficiente, fui ciega, ignoré las señales. ¿En qué momento dejé de ser su amor para convertirme en un modelo a imitar? En privado, Miriam comenzó a reconstruir lo ocurrido. Recordó pequeños detalles, momentos que, en su momento, parecían insignificantes. Un perfume desconocido en la ropa de Jorge, una llamada que él cortó rápidamente, la forma en que la observaba sin realmente mirarla. Pero lo más doloroso fue enfrentar la verdad. Jorge no se había enamorado de otra mujer, se había obsesionado con otra versión de ella. Una Miriam más joven, más sumisa, más accesible. Darling no solo quería parecerse a la artista, quería convertirse en ella. Y Jorge lo permitió, lo financió, lo alimentó. Es como si hubiera querido crear su propia Miriam, una que pudiera controlar, una que no le hiciera sombra, una que no tuviera su fuerza. Esa fue la conclusión a la que llegó después de semanas de introspección. Los medios comenzaron a sospechar algo. Su actitud en entrevistas cambió. Ya no sonreía como antes. Su mirada era distante. Su voz, aunque firme, tenía grietas invisibles. Pero ella jamás habló del tema públicamente. Ni una palabra, ni una confirmación, solo ese silencio que ardía. Jorge intentó acercarse, le envió flores, notas escritas a mano, incluso le pidió una reunión a solas. Pero ella no respondió, no por venganza, sino por dignidad. Porque en ese momento, lo único que la mantenía de pie era su silencio. No sabía si algún día lo perdonaría. Lo único que sabía era que necesitaba reconstruirse sin él. Aunque doliera, aunque la dejara en la oscuridad. Una noche, Miriam se sentó frente al piano de su casa en Miami. Llevaba semanas sin tocar, deslizó sus dedos sobre las teclas y comenzó a improvisar. Una melodía triste, íntima, desgarradora. Las palabras comenzaron a salir de su boca, casi sin pensar. Me imitaste tan bien, que te creí por un momento. Me robaste lo que soy, y lo diste en otro cuerpo. Pero el amor no se finge. No se copia, no se compra. Era una canción que no tenía nombre. Que no iba a grabar. Pero que salió de lo más profundo de su alma herida. Esa noche, por primera vez, lloró. No como la artista que sufre por un amor imposible, sino como una mujer rota que no fue suficiente para su propio marido. Y mientras todos esperaban su reacción pública, un comunicado, una entrevista explosiva, Miriam eligió sanar en silencio. Porque entendió que no todos los dolores necesitan ser gritados. Algunos simplemente se llevan por dentro, hasta que dejan de doler. Pero el silencio de una mujer herida no es señal de debilidad. Es, en muchos casos, la forma más fuerte de resistir. Y ese silencio, tarde o temprano, se convertirá en voz. Una voz que contará su verdad, y cuando eso ocurra, el mundo entero sabrá que Miriam no solo es una cantante de amor. Es una sobreviviente del desamor. Y aunque por fuera aún pareciera entera, por dentro una batalla estaba en curso. Porque el silencio no es olvido. Es espera. Al principio, todo parecía inofensivo. Una joven que admiraba profundamente a Miriam Hernández. Que cantaba sus canciones, que publicaba en redes sus covers, que se presentaba en programas de talento diciendo con orgullo, mi referente es Miriam. Nadie imaginó que aquella fan, llamada Darling, escondía algo más oscuro, algo que ni la propia Miriam vio venir, una obsesión sin límites. La admiración, cuando se mantiene en su justa medida, es hermosa. Inspira, motiva, pero cuando traspasa la barrera del respeto, puede convertirse en un laberinto peligroso donde ya no hay inspiración, sino necesidad. Y Darling cruzó esa línea mucho antes de que nadie lo notara. Ella no quería parecerse a Miriam, quería ser Miriam. No le bastaban las canciones, ni los videos. Quería sus gestos, su voz, su mirada, su vida.
Y para lograrlo, encontró al aliado perfecto, Jorge St. Jean, el propio esposo de Miriam. Todo comenzó como un juego. Una sugerencia aquí, un halago allá. Jorge, agotado por la rutina, seducido por la juventud de Darlene, cayó en la trampa sin darse cuenta de que no estaba enamorándose de una mujer, sino de un reflejo torcido de su esposa. Darlene se fue transformando poco a poco, la nariz, los labios, el mentón, incluso los peinados y el vestuario. Todo apuntaba a una sola cosa, replicar a Miriam al detalle. Lo que parecía una relación clandestina se convirtió en un experimento enfermizo. Jorge no veía en Darlene a una amante, sino a una recreación. Y Darlene aceptaba encantada el papel. Estoy dispuesta a hacer lo que sea para parecerme a ella. Lo que sea, le dijo en una ocasión a un amigo cercano que después confesó sentirse aterrado con esa frase. Darlene comenzó a hablar como Miriam, a cantar con su entonación. Estudió sus entrevistas, sus gestos. Incluso intentó copiar su firma. Llegó a tal punto que, en un evento privado, varios asistentes confundieron a Darlene con Miriam desde lejos. Las cirugías, los tratamientos, el maquillaje, todo era un calco. Pero lo más inquietante no fue eso. Lo más perturbador fue cómo Jorge alimentaba esa transformación. Le mostraba videos antiguos de su esposa, fotos personales, secretos de pareja que solo ellos sabían. Le decía cosas como, ella ya no es así, tú me recuerdas a la Miriam de antes. Darlene se sentía poderosa. Miriam, sin saberlo aún, estaba siendo suplantada emocionalmente. Cuando la cantante descubrió todo, no solo tuvo que enfrentar la traición, sino también el horror de ver su imagen en otro cuerpo. Una mujer que se había convertido en un espejo deforme de sí misma. Una sombra que caminaba por los mismos escenarios, que imitaba sus gestos frente a una cámara, que incluso afirmaba que algún día ella sería la verdadera estrella. ¿Qué lleva a alguien a querer convertirse en otra persona? Esa es la gran pregunta que sacude este drama. ¿Es vacío personal, una falta de identidad, o simplemente el resultado de un fanatismo que nadie supo frenar a tiempo? Darlene, ante los medios, siempre negó todo. Pero en su círculo más íntimo presumía su parecido con Miriam. Mostraba fotos de su evolución, de sus operaciones, de los vestidos, inspirados, en la artista. Incluso circuló el rumor de que una vez intentó presentarse en un evento haciéndose pasar por ella. El equipo de producción la detuvo a tiempo. Pero para Miriam, la herida estaba hecha. Ya no se trataba solo de infidelidad. Se trataba de identidad, de que alguien había intentado arrebatarle no solo a su esposo, sino a ella misma. Y eso es algo que no se perdona fácilmente. Hoy en día, muchos se preguntan qué pasó con Darlene. Algunos dicen que se fue del país. Otros aseguran que sigue en contacto con Jorge. Hay quienes creen que busca convertirse en cantante por su cuenta, usando todo lo que aprendió imitando a su ídola. Pero la verdad completa nadie la sabe. Lo que sí se sabe es que Miriam, tras este episodio, cerró un ciclo. Comenzó a escribir de nuevo, a mirar hacia adentro, a reencontrarse con la mujer detrás de la artista, a entender que su historia de amor no era perfecta, pero su dignidad seguía intacta. Y quizás, en esa búsqueda de sanar, descubrió que la mejor forma de seguir adelante no es gritar lo que te rompió, sino vivir con fuerza lo que aún te queda. Porque a pesar de todo, ella sigue de pie, cantando, amando, y sobre todo, siendo ella misma. Inimitable, inigualable, única. Y así cerramos esta historia que nos ha tenido al borde del drama, del asombro y de la emoción. Si te impactó este relato, no te olvides de apoyar a nuestro canal. Dale like, comparte este video con tus amigos y suscríbete a Secretos de Historias para no perderte ninguno de los relatos que tenemos para ti. Cada historia que contamos aquí está llena de secretos, de emociones y de esas verdades que pocos se atreven a contar. Gracias por estar con nosotros. Y recuerda, en cada historia hay un secreto, y aquí estamos para descubrirlo.